Saludos, estimados alumnos. Vamos a continuar con el curso semipresencial de Psicología de la Personalidad. En esta ocasión revisaremos algunas teorías clásicas de la personalidad, teniendo por objetivo revisar los planteamientos generales de las principales teorías clásicas del estudio de la personalidad. En esta cápsula iniciaremos revisando una teoría muy importante en el estudio de la personalidad, y es la teoría individual de Alfred Adler. Este importante autor, Adler, centró su interés en la unicidad de la persona. En su planteamiento, él utilizó el término psicología individual, fíjense bien, para la concepción de la personalidad. Le dio este término de manera distintiva. Para Adler, el ser humano debía de ser estudiado de forma holística, es decir, como un todo indivisible. Además, en su teoría, él enfatizó el estudio de las relaciones interpsíquicas o interpersonales, ya que consideraba al ser humano como una criatura social y cultural. Por ello, fíjense bien, la motivación era de índole social para Adler y no meramente sexual, como lo que hemos revisado previamente en las teorías del psicoanálisis clásico. Adler entonces enfatizó sus teorías en cuanto al interés social. Para Adler, la conducta de todo ser viviente está regulada por instintos, ¿verdad? Esto también ya lo hemos mencionado en el enfoque biológico. Sin embargo, los seres humanos han logrado domarlos para Adler y subordinarlos a sus actitudes hacia el entorno, hacia el ambiente. Por ello, llegan a un nivel donde niegan sus instintos naturales debido a sus relaciones sociales. El ser humano, para Adler, niega sus instintos naturales debido a sus relaciones sociales. Antepone las relaciones sociales a sus instintos naturales. Se deduce entonces que, de manera subyacente a todos los instintos y necesidades, se encuentra innato el interés social. Para Adler, entonces, el interés social es el impulso en la naturaleza humana que le sirve para adaptarse a las condiciones de un ambiente social determinado. No obstante, para Adler, el interés social requiere de ser cuidado y cultivado en la infancia. Ojo con la etapa de la infancia para Adler, para así poder cumplir con ciertas exigencias de la sociedad y lograr un mayor grado de perfección. Ojo con el término perfección, que Adler, como veremos a continuación, le da una importancia muy significativa. Para Adler, el ser humano debe de ir siempre de menos a más. Y esto es ciertamente muy importante en la teoría adleriana. Por lo tanto, en esta búsqueda de menos a más, Adler plantea que el ser humano busca la superioridad. El motivo fundamental en la teoría adleriana es el esfuerzo constante por alcanzar un mejor nivel de vida. Para él hay un deseo constante por parte de todo individuo, cada uno de nosotros, por alcanzar un mayor grado de competencia y efectividad en cualquier cosa o actividad que realice. Para él, esto corresponde a la lucha por la superioridad. Esta búsqueda de la superioridad para Adler es caracterizada por ser, primero que nada, innata y forma parte del deseo de supervivencia, un enfoque evolutivo, ¿no?, que los seres humanos comparten con otras especies a lo largo de este importante proceso. Por lo tanto, la vida de todo ser humano es movilizada o motivada por un deseo de avanzar de abajo hacia arriba, de inferior a superior. Esto, por supuesto, requiere de un gran nivel de adaptación y de dominio del entorno, de dominio del medio ambiente. Por supuesto, sin perder de vista lo que anteriormente mencionábamos en cuanto a Adler enfatizaba la unicidad de la persona.
la manera particular de que cada individuo emprenda esta búsqueda por la superioridad se encontrará fuertemente influenciada, fuertemente determinada por su cultura, por la cultura donde se desenvuelve, la propia historia del sujeto y de su entorno y el estilo de vida. Ojo con estos elementos, los tomaremos en consideración posteriormente para complementar la visión de la teoría adleriana de la personalidad. Pero a estas alturas nos preguntaremos cómo surge la búsqueda de esa superioridad. Muchos se preguntarán si eso es real o es simplemente una suposición de Adler al respecto de la personalidad humana. Adler argumenta que esta búsqueda surge a causa de un sentimiento de inferioridad, Para Adler, este sentimiento tiene su origen en el encuentro con el ambiente durante la infancia. Y ojo con la infancia. Así pues, al nacer, ¿verdad? Al ser unos bebés, la supervivencia de todos nosotros, de todo ser humano, depende de otros, particularmente pues de los padres. Esto obliga al infante a sentirse inútil, según Adler, e inferior al ser totalmente incompetente para satisfacer, ojo, incluso las necesidades más básicas. Mencionaba, usualmente son los padres, pero en general otros individuos que están apoyando a cada uno de nosotros en este momento de nuestra infancia, donde somos particularmente, según Adler, incompetentes, es decir, no somos aptos, no somos competentes para satisfacer incluso nuestras necesidades más básicas. El hecho de encontrarnos incompetentes para satisfacer nuestras propias necesidades, según Adler, ocasiona una gran insatisfacción, un gran malestar en nosotros, en el ser humano, e impulsa la motivación hacia un desarrollo por alcanzar la superioridad. Para Adler, experimentar sentimientos de inferioridad no es un hecho desviado, no es un hecho anormal, no es un hecho negativo, ¿no? Recordemos, siempre aclaramos, los juicios de valor en las teorías no tienen cabida. No es un hecho entonces desviado, sino que por el contrario, para Adler es la base de toda forma de logro y mejoramiento en la vida. Y es que la búsqueda de la superioridad y el desarrollo en general de la personalidad, según Adler, pasa por una serie de estadios de desarrollo, una serie de fases. Y Adler, a manera de mención, las enumera en cuanto a la inferioridad del órgano, el impulso agresivo, la protesta masculina, la búsqueda de la superioridad y la búsqueda de la perfección. Ojo con esa visión del desarrollo de la personalidad de Adler. Según él, los individuos pasan por estas fases que pueden ser o tienden a ser transversales en el desarrollo en cuanto a sentirnos inferiores, en cuanto a nuestra anatomía, en cuanto a nuestras capacidades. Desarrollamos también impulsos agresivos como mecanismos para alcanzar mayor competencia ante la sociedad. Recordemos que esta teoría está influenciada por aspectos psicoanalistas, por lo tanto la protesta masculina recurre a estereotipos sociales donde el ser humano desarrolla aspectos tradicionalmente más ventajosos, ¿no? Y Adler lo retomó en su teoría, donde el hombre busca imponerse y esto genera una serie de situaciones a nivel social, ¿no? Que tienen un símil inclusive con términos como la envidia del pene en relación a el psicoanálisis clásico. Adler también siempre enfatiza la búsqueda de la superioridad y de la perfección. Al respecto de esto, pues partíamos del hecho de una búsqueda constante de la superioridad en todas las fases, pero también puede llevar a un nivel donde el individuo en ciertos estadios
adultos, sobre todo el desarrollo, desarrolla la búsqueda de la perfección, en la cual incluso el sujeto puede desarrollar acciones o actitudes que muchas veces van en contra o a favor de este interés social con tal de lograr una mayor competencia al respecto. Estas son, según Adler, algunas fases específicas en las que todo individuo debe de aplicar en cuanto al desarrollo de la personalidad. Adler contribuyó también significativamente a la psicología contemporánea en la introducción, tal vez no tanto a nivel como un término nuevo, sino al enfoque del término los complejos de una manera más congruente con el lenguaje cotidiano que se maneja actualmente en relación a este término. Pero definamos a qué se refiere Adler específicamente cuando se refiere a los complejos. Para Adler los complejos se diferenciaban en dos, los complejos de inferioridad y los complejos de superioridad. Revisemos a qué se refiere los complejos de inferioridad. Según Adler, cuando el proceso de crecimiento se estanca, una persona puede ser víctima de un complejo de inferioridad. Cuando los estadios a los que nos referíamos, cuando el desarrollo de la unicidad de la personalidad se estancan, la persona puede ser víctima de un complejo de inferioridad. En este caso, la sensación de impotencia e incapacidad que vive un individuo es tan poderosa que no puede ser superada por él, al menos no con los recursos con los que cuente en esos momentos. Así pues, ojo con esto, la persona acepta como parte de su descripción personal un exagerado sentido de inferioridad. El individuo con complejo de inferioridad simplemente ha asumido, lo acepta, que él es incapaz, de manera exagerada, de realizar ciertas actividades, de superar ciertos supuestos, de superar ciertas creencias, ciertas barreras, y las personas frecuentemente tienen expresiones del tipo: es que yo no puedo, es que eso es para otros, es que los demás sí pueden y yo no, es que eso no es para mí, etcétera, etcétera. Por otro lado, Adler desarrolla también los complejos de superioridad. ¿Qué dice Adler al respecto? Algunas personas reprimen sus sentimientos de inferioridad y se creen mejores que otros. Esto se denomina complejo de superioridad. Para Adler, este tipo de complejo no es saludable, pues esconde un sentido inconsciente de inferioridad, por supuesto proyectado de manera opuesta. Este complejo hace que las personas se comporten de forma arrogante, exagerando de manera a veces desmedida sus logros. Las personas con notables complejos de superioridad constantemente se encuentran resaltando sus logros, que si bien es cierto no desmeritan, muchas veces son logros como los de cualquier otro individuo, no más allá de su unicidad especial de personalidad. Simplemente se dedican gran parte de sus energías a referirse a sí mismos de manera ególatra, o por otro lado resaltando o buscando opacar los logros de los demás en función de buscar un enaltecimiento de sí mismos. Dándole seguimiento a la idea de Adler de la unidad de la personalidad, Adler fue muy enfático y rechazó la relación conflictiva entre consciente e inconsciente. Adler prefirió poner un énfasis en la unidad, en la integridad de la personalidad, y lo argumentó introduciendo términos como el finalismo ficticio y el estilo de vida, que son elementos que él sostuvo que de manera integrado eran lo que mantenía la unidad de la personalidad. Revisemos estos términos a continuación. El finalismo ficticio. Para Adler, la conducta es teleológica,
¿Qué significa esto? Significa que el movimiento de todos los seres humanos es gobernado siempre por objetivos. ¿Qué objetivo? Según Adler, este objetivo es la superioridad en función siempre de un interés social. El finalismo ficticio, por lo tanto, es el hecho de que cada uno de nosotros, según Adler, tiene un objetivo y somos gobernados, motivados por ello. Por otro lado, el estilo de vida es un concepto que Adler desarrolló de una manera muy interesante. Para él, todo individuo enfrenta el ambiente, el entorno, y busca la superioridad de manera única, de manera especial, ya que es un individuo único e irrepetible. Este individuo comparte con toda la humanidad el objetivo común de la lucha por la superioridad, aunque existen muchas formas diferentes por las que esto se puede alcanzar. No obstante, el estilo de vida para Adler es el resultado de la combinación de dos factores principales. Primero, la orientación hacia el objetivo interno del individuo con sus finalismos ficticios particulares, y por otro, las fuerzas del ambiente, el entorno y sus fuerzas y su influencia, que bien ayudan, impiden o alteran la dirección del individuo. Cada estilo de vida es único entonces a causa de las variantes en las influencias individuales, particularmente en estos dos elementos. Pero Adler no se quedó ahí, estableció 4 tipos distintos de estilos de vida en base a posibles configuraciones del mismo. Adler definió, por ejemplo, el tipo dirigente, un individuo agresivo, dominante, con poco interés social; el tipo obtenedor, una persona dependiente que adopta una actitud pasiva frente a la vida y puede llegar incluso a deprimirse; el tipo evitativo, persona que intenta evitar los problemas de la vida, se aíslan de la actividad social con mucha facilidad; y finalmente el estilo de vida adaptativo. Fue el tipo socialmente útil para Adler. Este último tipo se caracteriza por actuar en beneficio de los demás, el individuo. Además, son personas interesadas por participar en actividades sociales con una naturaleza muy prosocial. Para finalizar, Adler también retomó el aspecto de la familia como muy influyente en cuanto al desarrollo de la personalidad. Los elementos de atmósfera familiar y constelación familiar, Adler les dio un valor muy significativo en cuanto a la definición de la unicidad de la personalidad. La atmósfera familiar está integrada por la calidad de relaciones familiares, como los aspectos de comunicación, como aspecto clave, ¿no?, de cómo el individuo desarrollaría su visión de sí mismo. Aspectos también como la sobreprotección y el descuido para Adler son muy importantes como datos biográficos que permiten al individuo desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias que sin duda lo marcarán en su búsqueda de la superioridad. Y por otro lado, la constelación familiar se refería a Adler a la posición del individuo en el grupo familiar, es decir, dónde se ubicaba incluso cronológicamente el sujeto en términos de la estructura de la familia. Si este era el primer hijo, el segundo hijo, el hijo menor o el hijo único. Para Adler, el ser dentro de la estructura familiar, uno de estos casos era ciertamente muy importante. El primer hijo tendría una serie de atribuciones, como por ejemplo el ser usualmente el más esperado, el donde se proyectan algunas características de los padres en cuanto a la ilusión, en cuanto a la expectativa de un hijo primogénito, mientras que el segundo hijo encontramos un escenario donde los padres contaban en teoría con mayor experiencia o con un modelo o un referente a seguir, y bueno, el ser el hijo menor o el hijo único generaba también una serie de
características de personalidad, rasgos muy particulares. Muy posiblemente para Adler el hijo menor iba a seguir un camino que ya sus hermanos habían caminado, ¿verdad? Y el hijo único, por otro lado, iba a desarrollar una visión más ególatra o simplemente eh, iba a tener la oportunidad de no compartir, por ejemplo, recursos que en una familia expandida, en una familia con más hijos, muchas veces se iban a terminar diluyendo responsabilidades o bien compartir recursos de una manera más solidaria. Esto, por lo tanto, iba a tener, según Adler, repercusiones muy particulares en el desarrollo de la unicidad del individuo. En esta ocasión, entonces, hemos revisado la teoría de Alfred Adler. Espero esta cápsula les haya sido de mucha utilidad en su revisión bibliográfica, en su lectura individual. No olviden siempre consultar las referencias y realizar las actividades de clase. No me queda más que agradecerles de su atención. Cualquier consulta estamos siempre a la orden. Un cordial saludo, éxitos y hasta pronto.